Commentaria in Dionisi Tracis Artem Grammaticam Scholia Vaticana 246. Energeticamen unesti et diatesis diagesta energemata delutai, hoion temno dairo. Patetice desti diagesta pate semainetai, hoion temnumai dairomai, udetera de gemete energian mete patos semainusa, hoion zo pluto dynamai bulomai. Mese de hepte men energian pei de patos delusa, togar epoiesamen deloi hotiemautoi epoiesati, tode epoietin hotie diemu epoiete. Bienvenidos a un nuevo video de UN en cuarentena. Mi nombre es Sebastián Páramo. En el video de hoy corregiré los ejercicios de la lección dedicada a los tiempos de perfecto de voz pasiva del libro Hélade de Berenguer Amenoz. Introduciré los tipos de período condicional de griego antiguo, pero sobre todo hablaré de la voz media. Bienvenidos todos. El primer ejercicio de la versión dice así, que kleisto hetira protu heliu deducotus. La sintaxis de este ejercicio no es muy complicada, solamente hay un verbo conjugado en forma personal, que es que kleisto. Como todos ustedes se dieron cuenta, este es un imperativo perfecto de voz pasiva en tercera persona del singular. En nominativo está hetira, ergo este es el sujeto. Y protu heliu deducotus es algo interesante. Desde el punto de vista como más estrictamente sintáctico, no es complicado. Tenemos una preposición, ergo esto es simplemente un complemento circunstancial. Esto es un complemento circunstancial. Pro, seguida de genitivo, significa antes de, entre otras. El sustantivo que está en genitivo es gelío, y con gelío concuerda un participio. El participio del verbo dio, este es participio perfecto, voz activa en genitivo singular masculino neutro. Y aquí pueden ver ustedes que pues, simplemente sería un complemento circunstancial. Noten ustedes, deducote sería un predicativo a geliu, y geliu es término, pues es un complemento circunstancial. En griego antiguo y en latín hay predicativos a cualquier elemento sintáctico y este ejercicio lo prueba. Sin embargo, hay algo más interesante, y es que uno se da cuenta de que esto está muy próximo a lo que es un genitivo absoluto. Y es que esto que llamamos genitivo absoluto, y lo cual ya les he hablado antes, un genitivo absoluto es una oración subordinada peculiar, cuya peculiaridad consiste en que su sujeto es un sustantivo en genitivo y cuyo verbo es un participio que concuerda con ese sustantivo en género, nombre y caso. Como dije, este genitivo absoluto tiene algo que es confuso y es el nombre. Y es que da la idea de que los genitivos absolutos están sueltos de la oración. Pero en realidad lo que son algo parecido a esto. Los genitivos absolutos son, originalmente por lo menos, eran genitivos de causa o genitivos de tiempo, ambas cosas las hay, es decir, complementos circunstanciales en los que el sustantivo iba acompañado de un predicativo, tal cual como tenemos acá. Total que esto no es estrictamente distinto a un genitivo absoluto. Un genitivo absoluto es también un complemento circunstancial. Recuerden ustedes que en griego antiguo es posible expresar complemento circunstancial con preposición, como acá, pero también sin preposición. Sin preposición se expresa el complemento circunstancial que llamamos genitivo de tiempo o genitivo de causa. En griego antiguo la causa se puede expresar, entre otras cosas, con genitivo. Y en ambos casos tendríamos, un genitivo de tiempo o un genitivo de causa acompañado de un predicativo, y a eso es lo que llaman propiamente genitivo absoluto, que no es distinto a esto. Mi primer estudiante, que va a ser Tomás, tradujo esto así, que la puerta esté cerrada antes de la puesta del sol. Y eso está súper bien. Antes de la puesta del sol no es una traducción literal, es una traducción por el sentido, y le cogió el sentido Tomás muy bien. Antes de que el sol esté sumergido, es decir, antes de la puesta del sol. Miremos el siguiente ejercicio. Sude opai pola x ha joyaloi uk ekusin epimelosgar pepai de usai. Este ejercicio está muy simple, supongo que Juan Pablo lo hizo muy bien. Veamos pues. Dice así. Tú, oh niño, tienes muchas cosas que otros no tienen. En efecto, estás educado con cuidado. Es decir, has sido educado con cuidado. Epimelos. Muy bien. Y pepau de usai es perfecto, voz pasiva, segunda persona del singular del verbo paidebo. Has sido educado con cuidado.
Quizás te equivocaste aquí, Juan Pablo, no lo terminaste de entender, que esto está en perfecto pero de voz pasiva. Miremos el siguiente ejercicio en Kelly. El 3. Hegepira jupoton polemion lelutai. Este está muy fácil. El puente, por influencia de los enemigos, está desatado. Bueno, Kelly, entendiste el ejercicio, pero la traducción está horrorosa. El puente ha sido destruido por los enemigos. Jupo más genitivo expresa el complemento agente. Sin embargo, deben saber ustedes de que este ejercicio de hecho es anómalo, porque en griego existe esta regla. El complemento agente, como ya lo saben, se expresa con jupó más genitivo si es una persona, pero se expresa con simple dativo cuando es una cosa. Sin embargo, cuando el verbo de la oración está en aspecto perfecto, es decir, perfecto o pluscuamperfecto, se entiende de voz pasiva, el agente, ya sea persona o ya sea cosa, típicamente se pone simplemente en dativo. Para que este ejercicio sería completamente ortodoxo si en vez de tener jupoton polemion, es decir, jupó más genitivo, tuviéramos simplemente dativo. Se podría decir tois polemiois y daría lo mismo. Hegepyra tois polemiois lelutai. Cuando el verbo está en perfecto, en tema de perfecto, se entiende en voz pasiva, el complemento agente se expresa indistintamente en dativo, sin preposición, ya sea persona, ya sea cosa. El ejercicio a Berenguer no le quedó del todo bien. Yo le pondría mala nota a Berenguer. Por supuesto que en el mundo real, en el mundo de griego, los hablantes de griego, los escritores de verdad, se echan estas reglas a la faja. Total que uno podría decir que es más bien que existe esta tendencia a que el complemento agente se exprese con simple dativo, sin preposición, cuando el verbo que está en voz pasiva es de aspecto perfecto. Miremos el siguiente ejercicio, que sería para María Camila, el número 4. Dice así: Haipylai hupo ton puyakon kekleinto, hotige ton polemion apixis hupo automolon ememenito. Y lo tradujo Camila así: las puertas son cerradas por los guardias. No, señora, este es un pluscuamperfecto del verbo kleio, que significa cerrar. Si me permiten traducir un pluscuamperfecto como les he enseñado que no se hace, se diría: las puertas habían sido cerradas por los guardianes. Y viene una causal, eso lo vio bien Camila, porque la llegada de los enemigos, G apixis ton polemion, eso está muy bien, estaba revelada memenito, de nuevo pluscuamperfecto, Camila, no es imperfecto, había sido señalada por los desertores. Y de nuevo, noten, Berenguer está poniendo un pluscuamperfecto y su complemento agente en jupó más genitivo, es decir, de nuevo va contra la regla esta de la que les hablé en el ejercicio pasado. Ok, el ejercicio 5 es el más interesante de todos. Voy a mirarlo acá y tengo algo para mostrarles. Es esto lo que les quería mostrar. Esta hojita se las dejaré en un link en la descripción del video. Ya voy a mostrarles. He aquí una descripción de los distintos tipos de periodo condicional que hay en griego antiguo. Un periodo condicional es una oración compleja, es decir, una oración compuesta que incluye una oración subordinada, cuya oración subordinada llamamos prótasis. Prótasis es la oración subordinada. La prótasis en los periodos condicionales expresa una condición de la cual depende que se dé lo que se dice en la apódosis, que es el otro pedazo de este periodo condicional. Un periodo condicional, para que entiendan de lo que estoy hablando, es si termino el video esta noche, ustedes lo podrán ver mañana. La oración subordinada, la prótasis, sería si termino el video esta noche, y la apódosis sería ustedes lo podrán ver mañana. Ok. El cuento es más interesante de lo que voy a decir ahora. Esto es como una especie de generalización o como descripción simplificada de los problemas. En Greek Grammar, sin embargo, este capítulo no es tan bueno porque la verdad es que los hablantes de inglés describen los periodos condicionales de una forma muy desagradable, que son primer tipo, segundo tipo, tercer tipo. Es como harto la forma como los hablantes de inglés hablan de los periodos condicionales, como iba a decir. En Greek Grammar, por supuesto, está descrito los periodos condicionales, está descrito esto mismo pero con otro nombre, pero ahí se mencionan una serie de detalles que yo no voy a mencionar acá. Es decir, yo les voy a hablar de lo general, pero hay una serie de casos raros que no quedan descritos dentro de esto general. Salvo uno que sí les voy a decir que fue el primero que me llamó la atención cuando empecé a leer griego de verdad. Y es que muchas veces en el griego real los periodos condicionales están combinados. Es decir, hay prótasis de un tipo con apódosis de otro tipo. Esto es normal. Ok, los tipos de periodo condicional son estos: reales, irreales, eventuales, potenciales, de repetición en el presente y repetición en el pasado. No es más.
En los periodos condicionales reales se indica que si ocurre si P, entonces Q. Y la prótesis se introduce con EI. EI es aquí la conjunción subordinante y el verbo de la prótesis va con indicativo y la apódosis también va con indicativo. Aquí es, sin embargo, hay que notar que en griego antiguo son posibles los periodos condicionales reales de futuro, que en español no existen. Existen en griego, existen en latín, pero no existen en español. En griego antiguo uno puede decir, si vendrás mañana, te besaré. Si vendrás mañana, te besaré. Los hablantes de griego utilizaban los periodos condicionales reales de futuro cuando se estaban refiriendo a una condición y a una consecuencia en el futuro, haciendo hincapié en que tienen certidumbre de que si pasa tal cosa, pasará tal cosa. Es decir, hay un énfasis en la certidumbre que hay entre que se sigue la apódosis de la prótesis. Ok, supongo que me entendieron. Los periodos condicionales y reales tienen algo muy peculiar y es que son mucho más simples en griego que en español. Un periodo condicional, hay dos tipos de periodo condicional y reales, unos de presente y unos de pasado. Les voy a poner ejemplos en español primero. Un periodo condicional y real de pasado en español es: si Gabriela me hubiera amado, yo me habría quedado en Cuba. Si Gabriela me hubiera amado, yo me habría quedado en Cuba. Este ejemplo lo pongo desde siempre en mis cursos. Si Gabriela me hubiera amado, yo me habría quedado en Cuba. Noten que yo nunca lo dije, pero todos ustedes entendieron que Gabriela no me amó y todos ustedes entendieron que yo no me quedé pues en Cuba. Un periodo condicional y real se puede entender así. Se indica que si P, entonces Q, pero al mismo tiempo, por la forma, se indica que no P, y entonces uno entiende que no Q. Es eso un periodo condicional y real. En español, miren cómo es de complejo. Si yo me hubiera quedado, esto es como subjuntivo compuesto en español, de imperfecto, es una locura. Si yo me hubiera quedado en Cuba, perdón, si Gabriela me hubiera amado, yo me habría quedado en Cuba. Y esto es con perfecto compuesto o algo así, me habría quedado. Son muy difíciles en el español. En griego antiguo son en realidad mucho más simples. Los periodos condicionales y reales llevan EI más imperfecto en la prótesis e imperfecto más el adverbio an en la apódosis. Este an puede aparecer en cualquier parte de la apódosis, pero debe aparecer, an es un adverbio. Y los periodos condicionales y reales de pasado llevan EI más auristo indicativo en la prótesis y auristo indicativo más an en la apódosis. Esto es un periodo condicional y real en griego. Son muy fáciles. La dificultad que ustedes tendrán es a la hora de pensarlos en español, porque en español, como les dije, son un poco más complicados. En griego no, en griego son facilísimos. Los eventuales expresan esto. El hablante hace hincapié en que si en el futuro los periodos condicionales eventuales se refieren al futuro, es decir, tanto prótesis como apódosis no han tenido lugar. En los periodos condicionales eventuales, el hincapié, como decía, está en el énfasis está en que el hablante enfatiza que no tiene ni idea si la condición se va a dar o no en el futuro. Un periodo condicional eventual es uno en el que se indica esto. El hablante indica que si en el futuro ocurre P, entonces ocurrirá Q. Pero al mismo tiempo, con la forma está indicando que no tiene ni idea si va a ocurrir P. Y por lo tanto, se entiende, no tiene ni idea si va a ser Q. Él está seguro de que hay ese vínculo, que si P, entonces Q, solo que se enfatiza que no, la incertidumbre al respecto de si va a suceder o no P, la condición y por lo tanto la consecuencia. En español, los periodos condicionales eventuales podrían ser del tipo como: si vienes mañana te pagaré. Quizás así estamos indicando que no sabemos, no estamos seguros de si si vas a venir mañana, si se va a dar la condición. Si quisiéramos ser más enfáticos, podríamos decir algo así como: si vinieras mañana te pagaré. Si vinieras mañana te pagaré. O yo no sé, si vienes mañana te pagaré. Yo no sé si vengas, pero si vienes mañana te pagaré. Por supuesto, yo estoy empleando un montón de palabras para intentar rescatar el énfasis que hay en los periodos condicionales eventuales, que es, y lo diré por última vez, el hablante expresa que si en el futuro se da una condición, pero al mismo tiempo hace hincapié en que no tiene ni idea si se va a dar o no esa condición, entonces se dará una consecuencia. Los periodos condicionales eventuales llevan EI más AN. Este EAN que ven aquí es la combinación de EI, creo que lo puedo poner por acá. No, esto es un PDF, no puedo escribir acá. EAN proviene de EI, que es la conjunción que introduce prótesis de periodo condicional, a la que se le pega el adverbio AN que apareció por acá. Este adverbio AN en griego antiguo tiene un significado muy simpático, porque AN significa en griego antiguo esto. Es
un adverbio que sirve para darle una atmósfera como de incertidumbre a la oración en la que aparece. Sí, y la incertidumbre está marcada por esta y el subjuntivo. El subjuntivo es el modo de lo incierto. Ean más subjuntivo en la prótesis y futuro o algo que aluda al futuro en la apódosis. Así son los periodos condicionales eventuales. Los potenciales, el siguiente tipo, son unos periodos condicionales que también se refieren al futuro. Y la diferencia estaría en que el hablante expresa que si ocurre P, entonces puede que ocurra Q. El énfasis es que no se afirma que la consecuencia sea inevitable, sino que es meramente posible. Si tal cosa, entonces puede que tal cosa. Si, si Carlos se porta bien, puede que Camila lo perdone. Así en español intenté rescatar el hecho de que la consecuencia solamente es posible, no es inevitable, no es necesaria. Los periodos condicionales potenciales se construyen con EI más optativo en la prótesis y optativo más AN, noten aquí está la ambigüedad, la incertidumbre en la apódosis. Y terminemos entonces con los de repetición. Estos periodos condicionales que indican repetición, en español los pensamos no mediante los típicos periodos condicionales, sino mediante oraciones subordinadas del tipo cada vez que o siempre que. Lo que se indica con ellos es que siempre que pasa tal cosa, entonces ocurre tal otra. Hay periodos condicionales de repetición en el presente, ean más subjuntivo en la prótesis y presente indicativo en la apódosis. Siempre que me mira, yo me siento morir. O del pasado, siempre que me miraba, yo me sentía morir. Así serían los periodos, o sea, así se expresaría esta repetición que en griego antiguo se expresa de esta forma. Ean más subjuntivo en la prótesis y presente indicativo en la apódosis para los que expresan repetición en el presente, o ei más optativo en la prótesis e imperfecto indicativo en la apódosis para los que enfatizan la repetición en el pasado. Esto es pues una sinopsis de los tipos de periodo condicional del griego antiguo. Esto es más importante de lo que pueden creer ustedes y muy pronto les hablaré de ello. Como en 2 lecciones o en 3 lecciones, voy a hacerles una sinopsis de las oraciones subordinadas y el uso de los modos verbales. Y entonces entenderán que esto es más importante de lo que parece a simple vista. Por favor, no pierdan de vista esta hoja es clave. Bueno, dicho todo esto, pensemos ahora en el ejercicio número 5. Tenemos aquí, bueno, dice así: Ean me lelumenoi o sin desmotai ageston deuro. Y lo que yo veo aquí es esto. Veo un subjuntivo en la prótesis e introducido por Ean. Lelumenoi o si es subjuntivo perfecto de voz pasiva. El subjuntivo perfecto y el optativo perfecto de voz pasiva son perifrásticos. Se forman mediante el participio perfecto y con las combinaciones respectivas del verbo ser. Este es el subjuntivo del verbo ser en tercera persona del plural. Todo esto es el verbo, es una perífrasis verbal, una forma verbal que se expresa mediante 2 formas, y es subjuntivo perfecto de voz pasiva en tercera persona del plural. Tengo ean más subjuntivo en la prótesis, y en la apódosis tengo ageston, que es un imperativo de tercera persona del plural. Esto tiene que ser repetición. No, mentiras, esto sería eventual, porque noten, eventual es ean más subjuntivo en la prótesis y futuro o algo que equivalga a un futuro, entre otras, un imperativo. Es un eventual. Se podría traducir así: si no han sido soltados los prisioneros que sean traídos acá. Si no han soltado, no tengo ni idea si se han sido soltados o no. Si no están sueltos, si no están liberados, si no han sido liberados los prisioneros que sean traídos acá. A ver cómo hizo Tomás este ejercicio, el 5. En el caso de que no estén desatados los presos, sueltos, liberados, no desatados. En el caso de que no estén desatados los presos, que sean conducidos acá. Bastante bien, Tomás, sin embargo, espero haberte aclarado algo con esto de la exposición de los periodos condicionales del griego. Vamos ahora con el 6, que le correspondería a Juan Pablo. El 6 dice así: En teipsukei pepiteumenai, yo no sé si esto te quedó bien, pepiteumenai, sí. En teipsukei pepiteumenai haigedonai peitusin auten me sopronei. Veamos cómo lo tradujo Juan Pablo. Los placeres que están plantados en el alma persuaden al que no es prudente. Ok, entonces, sujeto de la oración, haigedonai, está en nominativo. Los placeres, ¿qué hacen los placeres? Convencen. ¿A quién convencen? A auten.
Los placeres la convencen. ¿Y la convencen de qué cosa? De oración de infinitivo. De no sopronei. Y ahora miren ustedes, ¿a quién se refiere este auten? Al único femenino singular que ha sido mencionado antes, que solamente puede ser alma aquí. Entonces, los placeres. ¿Qué es pepiteumenai? Pepiteumenai es un participio perfecto. Voz pasiva. En nominativo plural masculino, femenino, disculpen, nominativo plural femenino, del verbo piteuo, que significa plantar. Los placeres, ¿pero en qué condiciones? Plantados en el alma, la convencen, se entienden al alma. Los placeres plantados, los placeres, ¿en qué condiciones? Plantados, implantados en el alma, la persuaden de no soproneo. Y soproneo significa estar tan calmado o ser sensato. Juan Pablo, pues te quedó un poco mal y tú mismo te diste cuenta y por eso le pusiste asterisco acá. Espero haberte ayudado. El siguiente ejercicio, ya no nos falta demasiado, el 7. Dice así: Grulos, hoc xenopontos gios, en Spartei, epepaideuto. Epepaideuto. Spartei tiene acento sobre el alfa. Grilo, el hijo de Genofonte, aquí tenemos artículo total, que es el hijo de Genofonte, era instruido en Esparta. Este es pluscuamperfecto tercera persona del singular. Total que no es era instruido, no se está haciendo énfasis en la duración, sino en la terminación de la acción. Fue instruido, fue educado en Esparta. No era instruido, sino fue instruido o fue educado en Esparta. El siguiente que le corresponde a Camila, el 8. Hoi aitioi, ememunto, hupotompilon kai aneleos epeponewonto, ememenunto, hoi aitioi, ememenunto, hupotompilon, y este pilon te quedó, es simpático porque es un error de ortografía, bueno, es con pi, mira. Hoi aitioi, ememenunto, bien, hupotompilon con pi, kai aneleos, epeponewonto. Y Camila lo tradujo así. Recuerda, Camila, que aquí tienes un error de ortografía. Los culpables eran denunciados por los... claro, no lo encontraste porque lo copiaste con error de ortografía. Es amigos. Los culpables eran denunciados por los amigos y eran... No, este es pluscuamperfecto, tercera plural. Fueron denunciados. Los culpables fueron denunciados por los amigos y fueron asesinados sin piedad. El 10. No, el 9. Ya casi terminamos. Hupotongelenum entoistopois, catarois kai hypselois, epieikos hidruto ta asclepieia. ¿Y el acento sí está bien puesto? Sí, señor. Asclepieia. Y lo tradujo Tomás así. Los templos de Esculapio estaban construidos, bueno, hidruto. Hidruto solo puede ser una cosa. Pluscuamperfecto tercera del singular de voz pasiva. La clave es que solamente en el tema de perfecto, como se los dije, de voz media, perdón, en el perfecto y pluscuamperfecto de voz pasiva, las desinencias se unen directamente a la raíz, sin sufijo aspectual. En el auristo tenemos sa o te, en el imperfecto tenemos, y en el presente tenemos epsilon u omicron, sufijo aspectual durativo. Solamente aquí se unen directamente las desinencias a la raíz, como ya decía. Los verbos que comienzan por vocal marcan el aspecto perfecto alargando esa vocal, solamente que una iota se alarga en iota, entonces no se puede ver. Quizás se pronunciaba más larga. El verbo hidrio, construir. Para marcar tiempo pasado, en el verbo hidrio se alarga hasta ahí, pero ese alargamiento en el tiempo pasado no se nota. En los verbos que comienzan por vocal, también para marcar aspecto perfecto, esa vocal inicial se alarga. De nuevo lo puedo decir. No hay un grafo que distinga iotas largas de iotas breves, total que en estos verbos tampoco se nota cuando están en el tema de perfecto, pero no es grave, porque esto no lo indica todo. Esta parte es ambigua, no podríamos saber si es presente o imperfecto o auristo o perfecto o pluscuamperfecto, en todos los casos sería igual, por la razón que ya intenté explicarles, pero esto lo aclara todo. Solo en el perfecto y en el pluscuamperfecto de voz pasiva, las desinencias se ponen directamente después de la raíz. Y esto es desinencia secundaria, total que no es perfecto, sino pluscuamperfecto. Y es de voz pasiva, total que es voz pasiva. Y esta es de tercera al singular. Eso es todo. Los templos de Esculapio fueron construidos o terminaron de ser construidos convenientemente por los griegos en los lugares sagrados y altos.
Los templos de Esculapio estaban construidos apropiadamente por los helenos en los lugares puros y altos. El problema estaría en estaban construidos. Estuvieron construidos. No hay énfasis en la duración. Pero tú estás marcando la terminación de la acción aquí. Quizás lo hiciste bien, Tomás. No estoy censurándote del todo. Siempre que entendieras que este es pluscuamperfecto tercera del singular. Y por último, miremos en Juan Pablo el ejercicio número 10. Hoi pepaideumenoi eisin eudaimonestenoi ton apaideuton. Y lo tradujo Juan Pablo así. Los que están educados son más felices que los no instruidos. Los educados son, este es participio perfecto, en voz pasiva, nominativo plural masculino. Los que han sido educados, podría también traducirse así, son más felices, y este es un comparativo y Juan Pablo lo vio bien, y este es el segundo término de la comparación, y eso Juan Pablo también lo vio bien. Los que han sido educados son más felices que los que no han recibido educación. Muy bien, estudiantes míos. Gracias. Un poblado armenio. El texto real de Jenofonte es este. Es Jenofonte Anábasis 4.5.25. Las diferencias que hay del texto real con respecto al que tenemos en la versión de Berenguer Amenoz se limitan a estos pequeños detalles en rojo que tenemos al final del texto, sobre los que hablaré en un momento, y además al comienzo. Y es que en Berenguer Amenoz comenzamos con un CC en Taute y Teikomi, pero en Jenofonte no comenzamos con ese CC porque esto pertenece a un párrafo en el que se está hablando ya de esa aldea, entonces no hay que precisar dónde se está. La primera oración dice así: Haidoikiai esan katageyoi tomen stoma hosperpreatos kato deureyai. Y esta oración, aunque no es muy difícil de comprender, es muy interesante desde el punto de vista de la sintaxis. La primera parte es muy simple, el sujeto tiene que ser haidoikiai, el verbo es esan y el predicado nominal es katageyoi. Lo que viene a continuación, sin embargo, tiene dificultades. Voy a referirme primero a la morfología. Este artículo to junto a stoma, ambos están en nominativo o acusativo singular neutro. La palabra stoma, stomatos, es palabra de género neutro de la tercera declinación de raíz dental. Después tenemos hosper, y sobre hosper quiero decirles lo siguiente. Hosper es fundamentalmente lo mismo que hos con un enfático per. Y entonces todo lo que les puedo decir de hos aplica para hosper, dado, perdonen que lo vuelva a decir, que hosper es simplemente una forma enfática de hos. Y lo fundamental de hos, como creo que ya les expliqué, es que es una palabra que en realidad son 4 palabras distintas. Hay 4 hos distintos, o hos tiene 4 usos muy diferenciados. En primera instancia, hos en el lenguaje popular, en el lenguaje hablado que se encuentra uno en las comedias, no en otros registros, es una preposición que rige acusativo, y en tanto preposición de acusativo significa más o menos lo que significa a dónde, como cuando decimos en español voy a donde Catulo. Esto en realidad no es una preposición en español, pero se comporta como tal. El segundo uso de hos es que funciona como adverbio. Como adverbio demostrativo significa así, y como adverbio relativo significa como. Te quiero así como cuerpo apenas, por poner un ejemplo. En tercer lugar, hos es un R3, y permítanme recordarles qué es un R3. Se llaman palabras de rango sintáctico 1 al sustantivo del verbo porque son lo nuclear de la oración. Llamamos palabras de rango sintáctico 2 al adjetivo y al adverbio, dado que la función básica del adjetivo es la de especificar al sustantivo y la función básica del adverbio es la de especificar al verbo. Finalmente, llamo yo R3 a las palabras cuya función básica consiste en especificar ora un adjetivo, ora un adverbio. A esto la gramática tradicional la llama, si no estoy mal, cuantificadores. Es un típico R3 muy, aunque el diccionario dice que es un adverbio, nunca funciona como un adverbio, es un R3. Y digo que nunca funciona como adverbio porque uno no dice tú cantas muy. Muy claramente no modifica el sentido de verbos. Modifica sí el sentido de adjetivos, como cuando decimos la niña es muy necia o la niña corre muy rápido. Son R3, como digo en español, muy y como, por ejemplo. Por supuesto, como es otras cosas en español, pero dentro de las cosas que puede ser como en español es un R3, como tenemos en las dos oraciones, la niña es como necia y la niña come como rápido. En ambos casos, la niña corre como rápido. En ambos casos pueden darse ustedes cuenta de que como modifica de alguna manera el significado de un adjetivo necia o de un adverbio rápido. En realidad lo que dice es como que se posee la propiedad, pero no totalmente.
Bueno, eso era para explicarles que HOS como R3 sirve para lo mismo que como R3 en español. Y por último, HOS es una conjunción subordinante comodín. Sirve para introducir todo tipo de oración subordinadas en griego antiguo, salvo prótesis de periodo condicional. Y como sirve para introducir cualquier tipo de oración subordinada, con esa excepción que ya mencioné, entonces no le indica al interlocutor propiamente qué tipo de subordinada tiene frente a los ojos. A ver si soy capaz de explicarlo mejor. Cuando esto es de hecho una idea de un profesor muy querido, ya muerto, que se llamaba Roberto Perry. Y es que nuestros interlocutores pueden ser más activos o menos activos y también que nosotros como hablantes podemos hacer o como escritores podemos hacer de nuestros interlocutores más activos o menos activos. Podemos explicarles todo a pie de juntillas de tal manera que el hecho de escucharnos o leernos sea simplemente un hecho de obediencia o podemos darle más libertad a nuestro lector o a nuestro interlocutor, de tal manera que él intervenga más en la creación del texto. Eh, Host, como conjunción subordinante, le da mucha libertad a nuestro interlocutor, a nuestro lector, porque él podrá interpretar que la oración subordinada introducida por host puede ser causal, temporal, final, consecutiva, así. Host es una conjunción subordinante comodín, más o menos como que sirve para introducir distintos tipos de oración subordinada en español, o más o menos como ut, que también sirve para introducir distintos tipos de oración subordinada en latín. Sobre eso creo que ya les hablé antes. En nuestro caso, yo creo que este host, es aquí R3. Después de este hosper tenemos preatos, que es el genitivo singular de la palabra prear, preatos, sustantivo neutro de la tercera declinación que significa pozo. Un adverbio, simplemente un adverbio que significa abajo, cato. Y finalmente eureiai, que es el adjetivo eurus, eureia, eurü, un adjetivo 313 que se declina según el paradigma de Gedus y que está aquí en nominativo plural femenino. Eurus significa ancho y de aquí vienen palabras como Europa. Bueno, hay para mencionar finalmente que estos dos son como dos sintagmas coordinados entre sí mediante este D. Suelen decir los diccionarios que estas señoritas son conjunciones correlativas. Esto es un error porque aquí solamente hay una conjunción. En la combinación de men y de, solamente de es una conjunción coordinante. Ustedes ya la conocen, es una conjunción coordinante pospuesta. No se pone entre los dos elementos que une, sino después de la primera palabra del segundo elemento que une. Este de aquí es como si tuviéramos una conjunción aquí en este punto. Y además, de es una conjunción neutra. No indica si una cosa se suma simplemente a la anterior o si una cosa se opone semánticamente a la anterior. Equivale de hecho a la yuxtaposición en español. Cuando se quieren unir dos cosas en griego, sin señalar si esto se une a lo otro sin más, o si esto se opone semánticamente a lo otro, o si esto explica lo anterior, cuando no se quiere explicitar cuál es el vínculo entre dos cosas, sino solamente se les quiere unir, se les une en griego antiguo mediante de. Sin embargo, si en el primer miembro que se está uniendo aparece men, este men nos advierte que esto se opone semánticamente a lo que se va a decir a continuación. Es decir, que yo sé que esto se opone semánticamente a esto, pero no es gracias a la presencia de, sino la presencia de este men que tenemos en primera instancia. Sé que se oponen semánticamente por esa razón. Bueno, la sintaxis de esta oración, como dije, es interesante y les tengo un ejemplo parecido en español para que puedan valorar lo que está pasando. Considero que desde el punto de vista sintáctico, como decía, son semejantes, son simétricas esta oración en griego y esta oración en español. Permítanme leerla ahora, por favor. Había un hombre alto, por un lado como de Europa en los ojos, pero por otro latinoamericano en el cuerpo. Quizás no sea una oración muy elegante ni muy interesante, pero creo que aquí está pasando algo semejante a lo que pasa en griego y me refiero a este pedazo de acá. Lo fundamental es que quiero que se den cuenta de que esto es un genitivo y un genitivo es como transferimos a un sustantivo a categoría de adjetivo, es decir, aunque este es un sustantivo, por el hecho de estar en genitivo se está comportando como un adjetivo. Y dado que se está comportando como un adjetivo, creo que simplemente lo tenemos coordinado a otro adjetivo mediante eureia. Creo entonces que lo que está coordinado aquí es un adjetivo, un sustantivo puesto en genitivo y por lo tanto transferido a adjetivo, con otro adjetivo.
Esto es lo que tenemos, dos adjetivos coordinados entre sí. Y ambos están modificados, limitados en su significado por el acompañamiento de dos cosas. Una de un adverbio y la otra de este toestoma, que es lo que Berenguer Menos les enseñó que llamamos acusativo de relación. Creo que lo que se está diciendo aquí es lo siguiente. Las casas eran subterráneas. eh, por un lado, por el tomen, por un lado como de eh, pozo en su entrada, en su boca, y por otro anchas abajo. Tal cual como decimos en español, por un lado, perdón, había un hombre alto, por un lado, como de Europa, y noten esto es un genitivo, y este es simplemente un R3, como de Europa en los ojos, este en los ojos correspondería a toestoma, lo que llaman en griego antiguo un acusativo de relación, pero por otro latinoamericano, y noten que este simplemente es un adjetivo, está a la misma altura de Ureya. Para intentando sintetizar, me parece que el sustantivo ikiai está especificado no solamente por katageyo en función de predicado nominal, por supuesto, sino también por preatos y por eureia. Se dice que estas oikasas, perdonen, eran subterráneas, se dice que ellas son como de pozo y se dice que ellas son además anchas. Pero no es simplemente como de pozo sin más, sino como de pozo en relación a su entrada o a su boca. Y son anchas, además tampoco así sin más, sino simplemente abajo. Las casas eran subterráneas, por un lado en su entrada, en su boca, como de pozo, y, es decir, angostas como de pozo, y por otro lado, abajo, anchas. Espero haberles ayudado a entender esta oración. Mi primer estudiante es Tomás y Tomás tradujo así. En esa aldea las casas eran subterráneas, muy bien hasta ahí. Por un lado, la boca como un pozo, pero abajo eran anchas. Tomás imaginó que había aquí una nueva oración. Supongo que con lo que les dije podríamos discutir un poco más cómo se ha de entender esta oración realmente. El sentido ya lo tenemos. La siguiente oración dice así. Haideiso tois men huposdugiois oruktai, hoidantropoi katebainon epiclímacos. Esto no es muy difícil. Veamos qué pudieron hacer mis estudiantes. Vamos con Juan Pablo. Por otro lado, las entradas para las asémilas eran excavadas. Los hombres bajaban por una escalera. Ok, la traducción para nada es elegante, Juan Pablo, pero creo que tampoco no estás demasiado perdido. No conozco esta palabra en español. Eh, Dice aquí que significa mula. En griego antiguo, la palabra que tenemos es huposdugiois. Huposdugiois es bestia de carga. Son bestias de carga también los caballos, los burros, no necesariamente mulas. Lo que tenemos entonces es, hay una nueva oración coordinada a la anterior mediante este de que pueden ver acá. El sujeto es hai eisodoi, las entradas, se entiende, de estas casas. Se entiende que el verbo es un eesan, subentendido. Las entradas eran oruktai, excavadas como túneles para las bestias de carga. Y de nuevo, esto se opone semánticamente a lo que se viene a decir a continuación. Unida a la oración anterior mediante este segundo de, tenemos una nueva oración cuyo sujeto es los hombres. Pero los hombres, katebainon, descendían epiclímacos en escalera. Es decir, para las bestias de carga había unas rampas que las llevaban hasta abajo de estas casas, que eran subterráneas, como ya se dijo, pero los hombres tenían escaleras. Para los hombres había escaleras. Bueno, miremos la tercera oración. Dice así, miremosla en su versión original. Tadek, ok. En de tais oikiai esan aiges, oyes, boes, ornites, kaita, ekgona, tuton. Esta oración está muy simple. Veamos qué hizo Valentina. En las casas había cabras, sí señora, hoy ovejas, vacas, pájaros y sus crías. Eso es lo que se está diciendo muy bien, señora mía Valentina. Y miremos la última pedazo. Tadectene panta kiloi endon etrepeto. Ok, el sujeto de esta oración es tactene, que son el conjunto de todos estos animales que conforman la posición. Ctene es como se refieren a los animales, y es un sustantivo que proviene de un verbo que es ectaoma y que es adquirir. Total que aquí nos estamos refiriendo a los animales, a cualquier tipo de animal, en tanto posesión de los seres humanos.
Es un neutro plural y por eso el verbo está en singular. El verbo trepo significa alimentar. Aquí está en voz pasiva. Los animales, todos estos animales, ¿cómo llamaría uno? No sé cómo llamar a los animales en tanto cosas adquiridas. Todos estos animales eran alimentados adentro, kiloi, con forraje. Y dice la señora Valentina, alimentaba todo el ganado dentro del forraje. Ok, claramente Valentina, esto te quedó mal y pusiste signo de interrogación. Sujeto, tadectene panta y el verbo está en voz pasiva. Y es que esta es una lección dedicada a la voz pasiva. Todos los animales eran alimentados y este es dativo instrumental, con forraje, es decir, con pasto seco, endon, adentro de estas casas. Y eso está tal cual en Genofonte como pueden ver por acá. Eh, Tadectene panta kiloi endon etreponto. Ah, muy especial. En el texto original de Genofonte, el verbo está en tercera del plural. Y es que ya les había dicho que existe en griego antiguo la tendencia de que cuando el sujeto es un neutro plural, el verbo se pone de tercera del singular. Sin embargo, los autores reales se echan a veces esta regla por la faja. En un momento de ultracorrección a Berenguer Menos le pareció que esto no podía ser y nos lo puso en singular, etrépeto. Trepo es alimentar, aquí es está en voz pasiva, simplemente. Interesante eso. Bueno, y el siguiente oración. Esan de kai piroi, kai kritai, kai ospria, kai oinos, critinos, en cratersi. Eso está fácil. Cratersi es el dativo plural de crater, crateros, con nie felsística. Y eso está tal cual en Berenguer Menos. Veamos la traducción que propone de ello María Camila. Dice Valentina, y había trigo, cebada y haz de cebada. Bueno, entonces es trigo y cebada y vino de cebada en, en vasijas, en crateras, en grandes vasijas. Y la siguiente, aquí es donde se empieza a poner, bueno, en esan de kayautai haikeratai isoqueleis. Esto es una cosa rara. Isoqueleis quiere decir que está lleno hasta el borde superior. Y entonces aquí era, eh, bueno, la siguiente oración dice así, en esan de kayautai haikitai isokelei. Entonces, tenemos por supuesto el imperfecto del verbo mi compuesto con la preposición en. Había dentro, se entiende, dentro de no se sabe qué. No sabemos si está refiriéndose dentro de las casas o dentro de las vasijas. Yo creo que aquí es dentro de las vasijas. Las mismas cebadas o granos de cebada, perdón, estaban dentro de las vasijas isoqueleis, hasta el extremo superior. Kaikalamoy enequinto. Enequinto es el imperfecto tercera plural del verbo en, este compuesto preposición, que nos indica tiempo pasado, y el verbo keimai, que significa yacer. Y entonces, y había dentro cañas. Esta parte no está en lo que ustedes tienen, esto se conoce como un apósito partitivo y no es complicado. Esto es el comparativo en nominativo plural masculino del adjetivo megas, y este es el comparativo también en el mismo nominativo plural del adjetivo elacius, que significa corto. Entonces esto es, y había cañas dentro, las unas grandes, las otras pequeñas, gónata uk econtes, que no tenían rodillas. Por supuesto, llaman gonio o gónatos en genitivo los griegos a las rodillas, pero también a los nudos. Nosotros hablamos de nudos, no de rodillas. Había dentro también unas cañas que no tenían nudos, unas más grandes y otras más pequeñas. ¿Y qué tradujo aquí la señora Camila? Camila dijo, y había, y también había los granos de cebada mismos llegaban hasta los verdes, hasta los bordes eh, eh, y ¿te saltaste aquí o es que este señor, Caicálamo y Gónata Uquecontes, y cañas, se entiende, y había también cañas, el Berenguer Menos se comió, ahora me doy cuenta, este verbo. Berenguer Menos nos obliga a subentender otro en esa. Entonces recuerden, el texto real de Genofonte es, y había también ahí, es decir, en las vasijas, las granos de cebada llegaban hasta el fondo y había cañas,
unos más grandes, otros más pequeñas, que no tenían nudos. Ahora consideremos la oración número 6. Dice así: tutos edei hypothetis dipsoie lavonta eistostoma musdei. La oración en realidad no es muy complicada. El verbo principal es edei. Edei es el imperfecto tercera persona del singular de un verbo que ustedes no conocen oficialmente, que es el verbo deo. Este es un verbo contracto en épsilon, es un verbo que estudiaremos dentro de muy poco tiempo. Deo significa ser necesario y este verbo suele utilizarse solamente en tercera persona del singular, o más bien, este verbo se utiliza en tercera persona del singular llevando por sujeto oración de infinitivo, significa ser necesario. La oración de infinitivo que funciona como sujeto de nuestro edei es musdei. Musdei significa chupar y aquello que se chupa va en acusativo. Entonces esto es simplemente era necesario chupar estos, se refiere a la caña. Eh, el sujeto de Musdain será un sustantivo en acusativo, un sustantivo indeterminado en acusativo. Uno, lo que diríamos en español como uno. Era necesario que uno chupara estos. ¿En qué condiciones? La bonta. La bonta es un participio que está aquí en acusativo singular masculino del verbo participio oristo voz activa, como digo, en acusativo singular masculino, del verbo lambano que significa coger. Este tiene como complemento directo subentendido también tutus. Era necesario que uno, tomándolos, se entiende, las cañas, recuerden que calamoi es masculino en griego antiguo, era necesario que uno, tomándolos las cañas, los chupara, tomándolos esto estoma, poniéndolos entonces en la boca, los chupara cada vez que que alguien tenía sed. De hecho, el uno está aquí. Esta es una oración subordinada temporal que indica repetición. Sobre eso les hablaré pronto, lo prometo. Cada vez que uno tenía sed, entonces era necesario que tomándolos en la boca, chupara. ¿Se entiende? Los chupara. Estamos, queridos estudiantes, por esto es tan sorprendente esta lectura, hablando de cerveza. Miren ustedes lo que dice Wikipedia sobre la entrada de la cerveza, en la historia de la cerveza. Les leo solo un poquito. La cerveza. Historia. Históricamente la cerveza fue desarrollada por los antiguos pueblos elamitas, egipcios y sumerios. Las evidencias más antiguas de la producción de la cerveza datan de alrededor del cuarto milenio antes de Cristo. Y esto está un poquito mal redactado. Fueron halladas en Godin Tebe, en el antiguo Elam, actual Irán. Estamos hablando más o menos de la zona donde estamos. Nuestra zona es Armenia, que es un poco más arriba. Algunos la ubican conjuntamente con la aparición del pan, más o menos entre el 10.000 y el 6.000 a.C., la aparición de la cerveza, ya que tienen parecida preparación agregando más o menos agua. Que la cerveza, preparar cerveza es como hacer pan de cebada, solo que se agrega más agua, en teoría, o en lo más fundamental. Parece ser que las cervezas primitivas eran más densas que las actuales, similares al actual pompe africano. Sería interesante tomar pompe africano, de culturas igualmente primitivas. Según la receta más antigua conocida, y se entiende en el papiro de Sósimo de Panópolis, siglo III, los egipcios elaboraban la cerveza a partir de panes de cebada, y no estado hablando de crité de cebada, poco cocidos que dejaban fermentar en agua. Su cerveza su cerveza fue conocida como situm, que es la palabra griega, pero en una fase más tardía. Antiguamente en Oriente se usaba arroz y también bambú. Supongo que el bambú es de las cañitas de las que nos hablan ahora. Supongo que estas cañas sin nudos, bambú, que se utilizaban para tomar la cerveza, también agregaban algo de sabor y algún efecto en la fermentación. Queridos estudiantes, estamos hablando de cerveza, es de eso. De eso es lo que tenemos, de que se nos está hablando en esta lectura y por esta razón les puse, me encontré interesante y les puse a hacer esta lectura. Hay un dato más, en Wikipedia, como pueden ver por acá, se habla también de unas casas a las que llaman Darbasi. Les leo lo que dice de las Darbasi. Tenemos una imagen. Darbasi es un término utilizado en Georgia estamos hablando de una región muy próxima a Armenia, para describir una cámara con una estructura de techo tipo cúpula de golondrina que se encuentra en la arquitectura doméstica tradicional de Asia Menor y el Cáucaso Sur. Armenia está por ahí.
El elemento central es una bóveda piramidal apoyada sobre pilares y construida con una serie escalonada de troncos labrados y vigas, con una abertura central en la parte superior que sirve como ventana y salida de humos. Ahí está. Es muy posible que Jenofonte nos esté hablando de algo semejante a esto, enterrado, por supuesto, en la tierra allá en Armenia. Pueden buscarlo, como les dije, por Darvasi en la entrada en Wikipedia. Creo que más o menos corresponde a esto. Son unas casas enterradas, esto está muy interesante, gigantes, que caben todos los animales dentro y además en las que se nos habla de cerveza. Terminemos la lectura, ya para no alargar mucho. Soy consciente de que aquí hay una oración subordinada temporal que dije que está en optativo de repetición. Soy consciente de que no les he hablado de esto. Muy poco Berenguera Menos nos va a poner una lección dedicada a los repasos de los modos del verbo y prometo que entonces les hablaré con claridad al respecto. Creo que, sin embargo, la sintaxis básica de esta oración ya la entendieron. Esta oración Berenguer casi se las tradujo y supongo que la pudieron hacer entonces bien por ello. Pasemos a Tomás. Em, y dice Tomás por acá. Y ese licor, entonces pasamos. Kai panu akratos en emetis hyder epikeoi. Y dice Tomás, y ese licor de cebada era fuerte como vino puro. Eso se lo inventó Tomás, eso no dice ahí. Era simplemente, era ácratos, no mezclado, era muy puro, salvo que alguien le echara agua. Y este de nuevo es un periodo condicional y eso sí se lo repasé hoy. Y aquí tenemos ei más optativo. Y esto puede indicar repetición, pueden ser de estos universales, que indican repetición en el pasado, como les expliqué cuando hice el repaso de los periodos condicionales del griego antiguo. Entonces, y este licor de cebada era fuerte o era puro, salvo que se le vertiera agua, por supuesto. Caipano hiduito poma en, y muy dulce era esta bebida. Y también era muy agradable. En Jenofonte pasa algo interesante y es que dice, y era, y era totalmente puro, es decir, no le mezclaban agua, salvo que se le echara agua, por supuesto. Caipano hidu toipoma en, y esta bebida era muy dulce, muy agradable, y hay este dativo. Sumatonti es el participio aoristo, voz activa, en dativo singular masculino, y aquí este participio aquí funciona como algo que llaman dativo de respecto. Y el dativo de respecto es esto, mire. Decimos en español, para mí, o dicho en español más real, y es verdad, para mí o para mí, el griego es precioso. Esto se expresa en griego antiguo mediante dativo y lo llaman dativo de respecto. Y entonces es para el conocedor, para el que conoce la cosa, esta bebida era muy, muy agradable. Por supuesto, lo sabemos todos que hemos probado la cerveza, que la cerveza es agradable, muy agradable, la cerveza y el vino también. Son agradables, pero uno necesita un pequeño entrenamiento y por algo no les gusta para nada a los niños, ni la cerveza, de hecho, ni siquiera el vino, ni las aceitunas, ni posiblemente las alcaparras. Es dativo de respecto. Espero que les haya gustado esta lectura, queridos estudiantes. Gracias. El tema nuevo es el de la voz media. Desde una perspectiva morfológica, les escribí aquí, la voz media es exactamente igual a la voz pasiva en el tema de presente y en el tema de perfecto. Es decir, que por esta vez no hay nada nuevo en morfología. Ustedes ya conocen la voz pasiva en presente e imperfecto, ambas recuerden son tema de presente, y también conocen la voz pasiva en perfecto y pluscuamperfecto. En todos los casos, en todos estos casos, la voz media, que es el tema nuevo, es exactamente igual a la voz pasiva desde una perspectiva morfológica. Ahora quiero hablarles de lo que se suele decir sobre la voz media. Consideren lo siguiente, consideren la oración lavo el caballo. Perdonen que la oración sea así de ridícula, es que no quiero utilizar nada de vocabulario inusual. Esto se dice en griego antiguo luo ton hipon. Noten que no utilicé el verbo luo, soltar, sino el verbo luo, lavar. El verbo luo que está vinculado etimológicamente con el verbo latino lavuo, de donde viene el español lavar.
En luo tonghipon tenemos un verbo en presente indicativo voz activa primera persona del singular y su complemento directo aquí en acusativo es simplemente tonghipon, no tiene más pierde. Ahora contrasten esta oración con la siguiente oración. Es la oración de me lavo. Llamamos voz media a unas formas particulares que adopta los verbos griegos, mediante la cual se indica que el sujeto es al mismo tiempo el complemento directo, entre otras. Piensen ustedes en la oración en español me lavo. En la oración me lavo o yo me lavo se está indicando que el sujeto es también el complemento directo de la oración. La misma persona es tanto sujeto como complemento directo. Esta indicación, que el sujeto es al mismo tiempo el complemento directo, se hace en español mediante el auxilio de unos pronombres que llaman reflexivos, como en yo me lavo o tú te lavas o él o ella se lava. Mediante el auxilio de pronombres reflexivos, indicamos en español que el sujeto es al mismo tiempo el complemento directo de la oración. En griego antiguo, esto se logra mediante estas formas verbales a las que llaman voz media, que son luomai, luei y luetai. Vuelvo a decirles estas formas de voz media, tanto en presente como en imperfecto, como en perfecto, como en pluscuamperfecto, en estas cuatro. La voz media en todos los casos es exactamente igual a la voz pasiva. ¿Qué es voz media? Unas formas que adopta el verbo griego, mediante las cuales se indica que el sujeto es al mismo tiempo el complemento directo, cosa que en español indicamos mediante el auxilio de estos pronombres reflexivos. Esto es lo central de la voz media. Pero ahora consideren la siguiente oración. Me lavo la cabeza. Noten que desde el punto de vista de la forma, este me lavo es exactamente igual a este me lavo. Sin embargo, en este segundo ejemplo de me lavo la cabeza, me ya no funciona como complemento directo, sino como complemento indirecto. Y la única forma o la única razón por la cual entendemos esto es que en esta oración hay un sintagma que ocupa la posición de complemento directo. Como este tiene que ser el complemento directo, ya no nos queda otra sino entender que este me aquí ya no indica complemento directo, sino complemento indirecto. Y entonces redondeo la cuestión. En español, mediante el auxilio de estos pronombres reflexivos, podemos indicar que el sujeto es al mismo tiempo el complemento directo o el sujeto es al mismo tiempo el complemento indirecto. Solo es posible distinguir una de otra cosa por la presencia o la ausencia de un complemento directo. Si hay complemento directo, entonces este será complemento indirecto y si no lo hay, será entonces complemento directo. Así es el cuento. Lo repito por última vez. En español, mediante el uso de los pronombres reflexivos, indicamos que el sujeto es al mismo tiempo el complemento directo o el complemento indirecto. En griego antiguo, en ambos casos, se utilizan los verbos en estas formas que llamamos de voz media. Me lavo la cabeza en griego antiguo se dice luomai tenkepalen. Noten, el verbo luomai está conjugado exactamente igual, pero aquí entendemos que el sujeto es no complemento directo, sino complemento indirecto por la presencia de complemento directo, tal cual como pasaba en español. Es igual. Lo que en español se logra mediante los pronombres reflexivos, en griego antiguo se indica mediante estas formas que llaman de voz media. Eso es. Esto es lo tradicional, estoy hablando de la voz media como hablan todas las gramáticas tradicionales, como de hecho hablaron los griegos. Sin embargo, tengo algo personal para agregar. Y es que personalmente creo que todo esto me parece a mí que esto está mal, que esto no es así. Mi posición personal es que esto que llamamos la voz activa, voz media y voz pasiva, nunca tuvo que ver nada con quién realiza la acción o quién la padece. De hecho, yo pienso que de entrada los nombres están mal, no deberíamos hablar de voz activa ni de voz pasiva, etc. Quiero intentar explicarles lo que me parece. Consideren, por favor, un recorderis para que puedan entender mi explicación. Antes les expliqué que en español la voz pasiva tiene dos formas, y es que podemos formar la voz pasiva mediante el auxilio del verbo ser y los participios mediante una perífrasis formada por el verbo ser y los participios perfectos de voz pasiva de nuestra lengua, como soy retorcido, eres retorcido, es retorcido, pero también les mencioné que en las terceras personas existe otra forma de la voz pasiva que es esta. Para las terceras personas, tanto singular como plural, se retuerce o se retuercen, existen dos formas de la voz pasiva. Entendemos en español que es como equivalente a decir es escrito o se escribe.
El libro es escrito por Borges, o el libro es escrito rápidamente, o el libro se escribe rápidamente. Entendemos que en español ambas indicarían voz pasiva. Bueno, teniendo en cuenta eso, piensen ahora en los siguientes ejemplos que les puse. El ciclista se retuerce de dolor contrastado con la lámina, estoy pensando en una lámina de metal, la lámina se retuerce por el calor. Un hablante normal de español, un niño, una persona cualquiera, entendería que aquí estamos indicando que él realiza como una acción, pero aquí no se está indicando que la lámina realice una acción porque las láminas no pueden realizar acciones. A donde quiero llegar es que sí, estoy de acuerdo yo, que aquí un hablante normal entendería que se está diciendo que éste realiza la acción de retorcerse y aquí no, pero donde quiero llegar, perdonen que lo haya redactado como mal, es que eso no se indica mediante el verbo, porque el verbo es el mismo. La forma verbal es exactamente la misma. A donde quiero llegar es que estas formas que adoptan los verbos, estas en griego o estas en español, no indican si el sujeto es quien realiza la acción o si el sujeto es quien padece la acción. Lo que indica quién realiza la acción, o más bien, nosotros entendemos que en un caso hay alguien que realiza la acción es por las palabras, por el sentido de las palabras, porque habitamos el mismo mundo todos nosotros, en el mundo donde hay unas reglas. Las personas realizan las acciones y las cosas no. No es el verbo nunca indica eso, es nuestra comprensión del mundo y del sentido del texto. Yo creo que esto que llaman voz nunca, nunca indicó quién realiza la acción o quién la padece. Quiero que todo está mal. Creo que, por supuesto, los griegos se equivocaron cuando escribieron esto de la voz o de estas formas. Y entiendo que de ahí para adelante un montón de personas, no todas, pero un montón de personas simplemente han como persistido en este error. Mi posición es la que les conté antes. A mi juicio, los verbos tienen una estrategia en su flexión mediante la cual los verbos de 2 o 3 valencias pueden aparecer con una valencia menos. Y me explico. Este verbo es un verbo transitivo, el verbo lío. Necesita complemento directo para tener sentido. Pero nosotros lo podemos flexionar así. Y mediante esta estrategia logramos que un verbo que obligatoriamente tenía que estar acompañado por lo menos por estas 2 valencias, la del sujeto que está subentendido y esta, aparezca con una valencia menos. A mi juicio, esto nunca tuvo que ver nada con quién realiza la acción o quién la padece. Sí, los griegos describen la voz media como una voz que participa de la voz activa y la voz pasiva, en el sentido de que el sujeto realiza una acción, pero también el sujeto la padece. Sin embargo, a mi juicio, todo eso está mal. Y la voz media simplemente es una forma, llamamos voz media a unas formas que adoptan los verbos mediante las cuales logramos utilizar verbos de 2 o 3 valencias con una valencia menos. El que el sujeto realice la acción o que el sujeto la padezca, como pueden ver en el ejemplo en español, aquí, no estaría indicado por la forma verbal, el verbo no indica eso, lo indica el sentido del texto, las palabras. La prueba es esta, es que véanlo. Se retuerce no indica voz media ni voz pasiva, porque en ambos casos es igual. Que aquí se esté realizando una acción, que aquí esté realizando una acción y que aquí no, no lo indica, perdón, como he repetido como una lora, el verbo, sino el contenido de toda la oración. Aquí uno entendería que esto es voz media, es decir, se está indicando que el sujeto el sujeto realiza una acción y al mismo tiempo es el complemento directo, y aquí entendemos que se está hablando de una acción, pero no es por la forma que adopta el verbo, sino por el contenido semántico de este verbo, por el significado del sujeto. El sujeto es una persona, entonces le podemos atribuir acciones, etc. No es la forma que adopta el verbo, es el contenido, perdonen, lo digo por última vez, de la oración. Este es mi parecer, espero haberme sido más o menos claro. Les repito entonces lo fundamental. Tradicionalmente llaman voz media a unas formas verbales que adoptan los verbos en griego antiguo, mediante la cual se indica lo que se indica en español mediante el auxilio de estos pronombres reflexivos. A saber, que el sujeto es al mismo tiempo el complemento directo o que el sujeto es al mismo tiempo el complemento indirecto. Esto se logra mediante estas formas. Esto es lo que tradicionalmente se dice de la voz media.
Pero hay dos detalles adicionales que debo mencionarles. Uno, es que hay ciertos verbos, pasa en griego y pasa también en español, que en voz media tienen un significado especializado. Solo se me ocurrió uno un poco grosero en español, les pido disculpas que me perdonen, es que no se me ocurrió otro. Y es el verbo tocar. Yo estoy tocando en este punto la taza, toco la taza. Sin embargo, si en español decimos que el muchacho se toca, se tocó por la noche, todos entendemos que bien puede entenderse esto como alusión a que el muchacho se masturbó durante la noche. Es decir, que en voz media, el verbo tocar, tocarme, tocar, te tocas o se toca, tiene en español una connotación sexual eh, ulterior. Es decir, que aquí el verbo tocar no es simplemente esto, tiene adicional de ese sentido un sentido especializado. A donde quiero llegar es que en español, como pueden ver con el verbo tocar, hay ciertos verbos que en su voz media llegan a tener un sentido especializado como derivado del sentido original de la voz media. Sí, tocar me toco es esto, pero involucrado con mi propia sexualidad, entonces significaría una cosa distinta. A donde quiero llegar es que en griego pasa lo mismo. No que tengan sentido sexual, sino que hay ciertos verbos que en voz media tienen un sentido especializado y ustedes lo deben conocer. El libro les presenta estos. De estos, el más claro es el verbo peito. El verbo peito en voz activa significa persuadir a alguien. Y en voz media significa más bien es obedecer a alguien en dativo. Este verbo tiene un sentido especializado en voz media, un sentido que sin embargo se puede lograr entender a partir del significado básico de la voz media. Me explico. El verbo peito es persuadir. En voz media, peitomai será me persuado. Y me persuado en favor de alguien y ese alguien se expresaría en dativo. Es decir, que le obedezco, que le hago caso. De cualquier manera, la forma normal para decir en griego antiguo obedecer a alguien es peito en voz media, peitomai, acompañado de un dativo. Este verbo, peito, en voz media, tiene un sentido especializado, que es el de obedecer a alguien en dativo, y lo mismo le pasa tanto al verbo paidego, al verbo grapo y al verbo alato. Estos verbos en voz media, lo deben mirar ustedes en el diccionario, tienen un sentido especializado. Esta es la primera cuestión. Hay ciertos verbos que en voz media tienen unos significados como especiales. Eh, bueno, y el último cuento es que hay en griego antiguo unos verbos que exclusivamente se utilizan en voz media, por lo menos en el dialecto ático, que es el que ustedes están aprendiendo. Los llamamos verbos deponentes. Los verbos deponentes ni siquiera se enuncian en el diccionario en voz activa, sino se enuncian así. Les puedo mostrar, voy a buscar en el diccionario el verbo gignomai, por ejemplo. Este. Ahí está. Este verbo, como pueden ver, no se enuncia en voz activa porque nunca jamás se utiliza en voz activa, solo se utiliza en voz media. Hace tiempos tuve un estudiante brillante de Cartagena que me contó que en Cartagena el verbo llegar siempre se utiliza en voz media. Y los cartageneros dicen, me llegué a tu casa, te llegaste a la casa de tal persona. El verbo llegar en Cartagena sería deponente, en el sentido de que siempre tiene esta forma como reflexiva, de voz media. Bueno, el verbo gignomai, a propósito, es el verbo filosófico por excelencia. Gignomai significa no ser, sino llegar a ser, devenir, volverse. Es gignomai y es un verbo deponente. Y son también deponentes estos otros verbos. Perdón, ya vamos a llegar. Poregomai, que significa como a dirigirse o a marchar. Gignomai, llegar a ser, volverse. Bulomai, que es la forma normal para decir querer. Y les explico una cuestión. Hace tiempos se encontraron ustedes este verbo, el verbo etelo, el verbo en el poema que les puse en Anacreonte. El verbo etelo es querer en griego antiguo. Sin embargo, y el verbo bulomai también es querer. Hay una diferencia semántica entre uno y otro. Y es que bulomai es propiamente querer, mientras que etelo es más bien aceptar lo que quiere otra persona. Es decir, que si a mí me ofrecen, si alguien me dice, ¿quieres un tinto? Yo podría decir etelo, porque ese etelo más bien significa que yo acepto la propuesta de esa otra persona. Mientras que bulomai es como que por mi propia iniciativa quiero algo. Bulomai es un quiero eh, por propia iniciativa, mientras que etelo es un quiero más bien en el sentido de acepto.
Espero haberles ayudado. Y por último, el verbo aistanomai, que es el verbo normal para decir percibir y se construye típicamente con complemento de régimen en genitivo. Percibir o sentir algo en genitivo y es un verbo deponente de uso frecuentísimo. Hay en griego antiguo, como pasa también en español, aunque en español sea un poco más marginal, una serie de verbos que no se utilizan en voz activa, solo se utilizan en esto que llamamos voz media. A estos verbos se les llama verbos deponentes y uno lo que hace es ir aprendiendo estos verbos de memoria. No hay una regla que le diga a uno cuál verbo es deponente. En latín, como ustedes saben, también tenemos verbos deponentes, como loquor, el labor y así otros más. Bueno, hay más cosas interesantes para decir. Una de ellas, por ejemplo, muy clave es esta, y es que en otras lenguas indoeuropeas, como el ruso, tampoco hay una diferencia morfológica entre la voz media y la voz pasiva. A mi juicio es porque no hay diferencia en realidad entre la voz media y la voz pasiva, porque en ambos casos lo único que se hace es que se le quita una valencia a un verbo. A los verbos de 2 o 3 valencias mediante esto que llaman voz medio pasiva. Lo que hacemos es sustraerle una valencia. No, yo no veo dos cosas, sino una sola. Y les tengo un ejemplo. Voy a intentar mostrarles acá. Imagínense que hay un camino que llega a una T, aquí, y que en este sitio hay una señal que dice pare, y que una persona está aquí observando qué es lo que hacen las personas, las caminantes o los automóviles, y se da cuenta de que a veces los automóviles cogen para allá y a veces los automóviles cogen para allá. E imagínense que esta persona entonces dedujera de ello que este signo quiere decir cruce a la izquierda o cruce a la derecha. Me parece que eso es lo que pasó con la voz, la voz media y la voz pasiva. Para mi juicio, la voz media y la voz pasiva no son dos cosas, es una sola cosa, es solo un signo que indica una cosa, es el verbo aparece con una valencia menos. Pero me parece que los gramáticos griegos equivocadamente asumieron que mediante estas formas se indicaba a veces que el sujeto era paciente y a veces que el sujeto realizaba una acción sobre sí mismo, como si un signo pudiera indicar dos cosas distintas. Lo que indica el signo es, en este caso sería deténgase. El error sería esto. Imagínense que hay un camino que llega a una T. Hay un letrero, un aviso que dice pare, y hay un observador que no conoce el español y se da cuenta de que las personas o los automóviles llegan hasta aquí, se detienen y a veces cruzan para aquí, y aquí llegan aquí, se detienen y a veces cruzan para aquí. E imagínense que esta persona dedujera de ello que el signo significa que debes cruzar para aquí o debes cruzar para allá, que es voz media o voz pasiva. Y lo que el signo decía era simplemente deténgase. Me parece que algo así es lo que pasa con este cuento de la voz media o voz pasiva. A mi juicio, no son dos cosas distintas, es solo una, solo que los gramáticos griegos la interpretaron como equivocadamente. Además, sabemos esto: en indoeuropeo no había voz pasiva, en indoeuropeo había solo voz media, es decir, una forma mediante la cual le quitamos una valencia a los verbos. Finalmente, la tarea para la próxima clase consistirá en que ustedes hagan lo siguiente. Hoy quitemos esto. Deben hacer voz media. Deben hacer la lección que empieza en la página 94. Miren el vocabulario. El mismo Berenguer Menoz les da les hace una explicación de una perspectiva completamente tradicional. Y los ejercicios que tendrán que hacer para la próxima clase serán estos, que son bastanticos, terminan acá, y no más. Hay unos ejercicios de derivación y composición que me gustaría que, si no los hacen, por lo menos lo ojeen. Les hablan, por ejemplo, de la familia del verbo pio, la raíz pi. Les muestran las palabras griegas que derivan de esa raíz. ¿Cuál es la tarea que deben hacer para nuestro próximo encuentro a través de video? La tarea que empieza en la página 95 y termina en la página 96 acá. Esta tarea está dedicada a la voz media en el tema de presente y en el tema de perfecto. Hasta luego, estudiantes míos.